Bueno, pues ahora sí, para cerrar esta instalación los queremos dejar con el doctor Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO Nacional. Doctor Cabal, bienvenido, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Mi agradecimiento en nombre de FENALCO por haber aceptado esta convocatoria, por estar aquí presentes, acompañarnos en un momento tan crucial para la patria. Bueno, hablar de último tiene la ventaja de que ya se ha dicho mucho, entonces hay que decir menos. Pero creo que si estuviéramos sintonizados, lo estamos, pero si nos hubiéramos puesto de acuerdo quienes hemos hablado, casi que es el sentir de Colombia. Por eso voy a compartir con ustedes algunas ideas. Y quiero pues obviamente saludar a nuestros anfitriones, al gobernador Andrés Julián Rendón, querido gobernador, querido alcalde, Federico Gutiérrez. Me cuesta trabajo decirle Federico, entonces Fico. Obviamente a la gobernadora del Valle del Cauca, mi departamento, Dilian Francisca Toro, igualmente a los alcaldes que nos están acompañando. Ya llegó el alcalde de Cartagena, bienvenido, el alcalde de Manizales, próximamente el alcalde de Bogotá, el alcalde de Cali, que estarán aquí en este escenario. Saludo a mis directivos queridos, al doctor Carlos Gedón, presidente de la Junta Nacional, a toda la Junta, igualmente al doctor Juan Carlos Vélez, presidente de la Junta de Antioquia, a toda su Junta, y a María José, nuestra directora ejecutiva, igualmente. Por supuesto, a todos nuestros queridos afiliados de FENALCO que están aquí, a los congresistas, concejales, diputados, a los expresidentes de FENALCO Nacional. Igualmente, saludo al presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez, y a todos los colegas gremiales que están aquí presentes con nosotros. Por supuesto, a los conferencistas y panelistas, muy especialmente a Agustín Laje, que nos ha venido a acompañar como invitado especial, a los representantes de los gremios de Antioquia, obviamente a las juntas directivas y afiliados de las seccionales, igualmente a los miembros del gabinete departamental, municipal, por supuesto a los representantes de los medios de comunicación, a mi querida familia que me está acompañando, señoras y señores. Cuando aún no terminaba la Segunda Guerra Mundial y mucho menos se soñaba que el hombre pusiera un pie en la luna, ya FENALCO había nacido el 14 de mayo de 1945 con una reunión de más de 400 comerciantes que se dieron cita en el Teatro Alameda de Bogotá y bajo la convocatoria de ilustres líderes del comercio como Lorenzo Botero Jaramillo y Miguel Ángel Gómez, entre otros, se fundó la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia. Hoy, 80 años después, al conmemorar este aniversario, tenemos que evocar a tantos y tantos comerciantes fenalquistas que ya no están con nosotros, a un sinnúmero de líderes y directivos que ya partieron, pero que paso a paso construyeron con tesón y compromiso esta historia y amor por el gremio. También quiero exaltar hoy a todos quienes nos acompañan con su participación, a nuestros afiliados, a nuestros directivos entusiastas, a todo el equipo humano de la Presidencia Nacional, de las seccionales y capítulos a lo largo y ancho de Colombia. Para ellos y para ustedes quiero pedir un fuerte aplauso, con fuerza, con la fuerza que ha unido a FENALCO en estas 8 décadas. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo digo que muchas imágenes cuentan mejor los acontecimientos, por lo cual quiero invitarlos a que se desprendan un momento del celular y presten mucha atención para revivir nuestra historia. En medio de tiempos difíciles, cuando la democracia estaba tan bien amenazada como ahora, un grupo de visionarios comerciantes colombianos decidió unirse y construir algo más grande que ellos mismos. Una fuerza colectiva, una fuerza gremial que representara
defendiera y promoviera el comercio del país. Así nació FENALCO y desde entonces, sin interrupciones, hemos sido la voz del comercio y del empresariado colombiano. Cada década nos ha puesto a prueba, con obstáculos y oportunidades, retos que hemos respondido con propuestas, con acción, con realizaciones y con mucho compromiso. Así como hemos sido clave en la modernización del comercio, también lo hemos sido en la defensa de las libertades y la democracia, y en general del empresariado colombiano. FENALCO ha ejecutado proyectos de apoyo al sector, creado eventos que hoy son referentes para el comercio. Hemos construido conocimiento y tejimos una red de apoyo gremial en cada rincón de Colombia. A través de la historia, por FENALCO han trasegado comerciantes y dirigentes líderes íntegros. Y el gremio seguirá siendo una institución que trasciende nombres. Porque representa a millones de comerciantes y empresarios que madrugan todos los días a construir país. Hace 6 años, los miembros de la Junta Directiva me honraron con la responsabilidad de liderar este querido gremio. Y desde entonces hemos trabajado con AINCO para hacer de FENALCO una voz más influyente, un gremio más moderno y una institución más cercana a los empresarios y comerciantes del país. En una época no menos difícil de la historia de Colombia, nos ha tocado sobreponernos a paros nacionales, a una pandemia sin precedentes y más recientemente a un gobierno que estigmatiza y desprecia al empresariado. A pesar de todas estas circunstancias, con propuestas y ejecutorias, hemos aportado para sacar adelante al país. Estamos impulsando programas, proyectos e investigaciones claves para el desarrollo nacional. Le apostamos a la sostenibilidad, a la tecnología, a la innovación y, por supuesto, al comercio del futuro. Toda esta historia de 8 décadas la hemos construido de la mano de los comerciantes de cada momento, de los dirigentes y el talento humano de nuestros equipos que laboran en distintas ciudades de Colombia, y lo seguiremos haciendo de la mano de todos ustedes. «80 años no son solo una cifra, son la historia viva de un país, una historia que hemos construido juntos y que debemos seguir construyéndola, porque a Colombia solo la sacamos adelante con un propósito de unión y convicción que podemos tener un país mejor». Los invito a que sigamos desarrollando esta historia, a que sigamos construyendo la esperanza y el nuevo rumbo de Colombia. FENALCO, 80 años construyendo país, 80 años siendo la fuerza que une a Colombia.
Muchas gracias. De verdad que emociona muchísimo ver esa linda historia de tantos hombres que han forzado al comercio, que han forjado al comercio y por supuesto a nuestro gremio. Pero quiero compartirles ahora algo muy especial. ¿Por qué hacemos esta conmemoración de los 80 años aquí en Medellín, querido gobernador y alcalde? La primera razón es porque la seccional de Antioquia fue una de las primeras en fundarse en el proceso de expansión en Colombia en 1946. Hoy es una de las regionales más robustas y dinámicas de nuestro gremio, firmemente alineada con la defensa de los comerciantes y de nuestros valores democráticos e institucionales. La otra razón es porque han sido muchísimos los comerciantes y líderes antioqueños, como lo vieron en el video, que han servido a la causa de FENALCO y a la patria, destacándose con grandes realizaciones. Y muy especialmente porque Medellín y Antioquia están lideradas hoy por el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Finco, símbolos de la Colombia de la esperanza, del trabajo serio y del liderazgo regional que contrasta fuertemente con el que ejerce el jefe del Estado actual del Gobierno Nacional y que la gran mayoría de los colombianos contamos los días para que se vaya el próximo 7 de agosto. Hace 2 años, por estos mismos días, celebramos un congreso histórico en la ciudad de Cali, cuyo eje temático fue un año después, ¿hacia dónde va Colombia?, en el que evaluamos en ese entonces, septiembre del 23, el primer año del gobierno Petro y concluimos categóricamente que tan solo un año de iniciar, el país no iba por buen camino y ya comenzaba a descuadernarse en todos sus frentes. Recuerdo también que con mucha preocupación vislumbrábamos y pronosticábamos que cada día que pasara, el país iría de peor en peor, como efectivamente aconteció. Ojalá nos hubiéramos equivocado. Tal vez fuimos el primer gremio que tempranamente se dio cuenta que con este gobierno no pasaría nada bueno para Colombia, o mejor dicho, todo lo contrario. Fuimos el primer gremio que comenzó a señalar y a oponerse con firmeza a todos los acontecimientos y actos de Petro y su gobierno que han llevado al país por el sendero del mal. El año pasado, también en el mes de septiembre, cuando celebrábamos nuestro congreso en Barranquilla, realizamos otro diagnóstico más crudo de la realidad y más preocupante. Cada día más de gobierno presenciábamos más descalabros, más mentiras, más hechos de corrupción y, por supuesto, más destrucción de lo que se había construido en décadas. En el país ya reinaba la incertidumbre y la preocupación. También dijimos en presencia de muchos de ustedes que nos acompañaron que el tercer año del gobierno Petro iba a ser caótico, como efectivamente sucedió. En Barranquilla nuestro congreso giró en torno al lema Unidos por la Colombia del futuro y decíamos que solo llegando unidos, quienes queremos sacudirnos de este desgobierno, podríamos cambiar el rumbo del país, cosa que aún no ha sucedido. También afirmábamos, y hoy quiero volverlo a decir, que Colombia sí tiene futuro y que tenemos más país que este mal gobierno, pero que ese mejor futuro que anhelamos tenemos que ayudar a construirlo entre todos. Pues bien, hoy llegamos aquí a Medellín a celebrar nuestro congreso, viendo a Colombia como un país descuadernado y destrozado en la mayoría de sus frentes. Llegamos aquí con una Colombia en crisis provocada por Petro y su gobierno del caos. Les ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Guadalajara en Pedro. Una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro. Y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Lamentable.
Y lamentablemente esta crisis se ha acentuado por la apatía que muchos de los colombianos en estos 3 años, el silencio y la pasividad, la indiferencia y el miedo y el acomodo de otros y las pocas voces solitarias en contra, la falta de unión, de acuerdo de quienes queremos sacudirnos de esta crisis es el gran obstáculo para cambiar el rumbo del país. Pero también llegamos a nuestro Congreso 80 aquí en Medellín con optimismo y la firme convicción de que vamos a ser capaces de cambiar nuestro destino. Por esta razón, el eje temático de este año es Construyendo la Esperanza y el nuevo rumbo de Colombia. Ese es nuestro gran reto, pero también es nuestro gran compromiso. Después de 3 años, Después de 3 años y 1 mes de gobierno y faltando 10 meses de su mandato, el panorama que deja Petro al país no puede ser más desolador. Un gobierno que nunca ha gobernado, unos ministros que nunca han sido equipo, la incoherencia de las acciones y un país nadando en escándalos y la mayor corrupción de la historia. Son tantos desatinos y desaciertos y destrucción de valor que en este escaso tiempo no daré tiempo para analizarlo. Sin embargo, en un país en el que tenemos tan corta memoria, es necesario señalar los principales fracasos. El gobierno de Petro nos deja un país sumido nuevamente en la inseguridad, la violencia y el terrorismo, con una fuerza pública debilitada, que está perdiendo el control de los territorios nacionales, con los cada vez más numerosos y poderosos grupos criminales, ante la mirada complaciente del gobierno, como lo señaló usted, señor gobernador. Una unidad de policía defendía a la población de un ataque de las disidencias. Los uniformados pidieron refuerzos una y otra vez. Un policía fue asesinado y 7 más resultaron heridos. Llevamos ya como 40 minutos diciéndole, hermano, yo no sé qué fue puta trámite administrativo tienen que hacer, pero le estoy diciendo, nos tienen ya rodeados, hermano, nos tienen ya rodeados. Miren toda esa mierda, van a recogernos. Esa es la cruda realidad. Nos deja un país inundado en coca y desertificado, con la indecisión e incapacidad del gobierno para combatir el narcotráfico. Petro y su gobierno nos están dejando paradójicamente a los colombianos asfixiados en impuestos, pero con unas finanzas públicas quebradas y una economía que crece modestamente, pero con una tasa de inversión cayendo consecutivamente desde el año 2022. Nos deja también una educación sin norte positivo, pero sesgada ideológicamente, y un sistema de salud que era bueno, prácticamente destrozado. Los tenemos en cuidado intensivos a las EPS ahí. Petro está dejando a los colombianos sin subsidios de vivienda, un sector de la construcción deteriorado y un reversazo tremendo en el desarrollo de la infraestructura del país. Nos está dejando también un derecho a la propiedad relativizado a su antojo, con múltiples mecanismos de expropiación indirecta a través de las áreas y zonas mal llamadas de producción de alimentos o reserva temporal, y ahora con el pretendido impuesto al patrimonio. Como si todo lo anterior a nivel interno fuera poco, Petro nos deja como el hazmerreír internacional, con un manejo errático y de escándalos en las relaciones internacionales y con una diplomacia de llorar. Hoy la gran mayoría de los colombianos pedimos con vehemencia ese cambio de rumbo. Estamos hastiados de los discursos de odio, de insultos, que solo han traído divisiones y alimentan el clima hostil y de violencia. Lo de Miguel Uribe hoy nos deja un hondo dolor. A Miguel Uribe lo mataron. Estamos aburridos de la incoherencia, incontinencia verbal, vulgar, populista y demagoga de Petro, que ha producido desprecio por las instituciones y las personas. Necesitamos salir de este gobierno lleno de mentiras que ha llevado a retroceder a Colombia en su progreso y desarrollo más de 30 años. En este sentido,
quiero hacerles una reflexión que también mencionó el alcalde Fijo. El año que viene, por estos mismos días, en nuestro Congreso del 2026, ya tendremos seguramente un nuevo Congreso de la República, un nuevo presidente y un nuevo gobierno. Que sea más de lo mismo de hoy o que verdaderamente haya cambiado, dependerá significativamente de nosotros, los que estamos aquí, pero también de millones de colombianos que queremos rescatar al país. Nos quedan 315 días para el cambio de rumbo, pero mucho menos para poder lograrlo. 163 para las elecciones de Congreso y 181 para la primera vuelta presidencial. No podemos perder ni un día para que todos seamos parte de la construcción de esa nueva esperanza para el país. No podemos ser espectadores de los acontecimientos, sino protagonistas del devenir de nuestra historia. Muchos se preguntan por qué en FENALCO hemos sido tan críticos con Petro y su gobierno, inclusive sus propios escuderos, y desde las bodegas petristas nos acusan de hacer política. Ya nuestro presidente de la Junta de Antioquia lo mencionó. Pues bien, aunque lo hemos ya dicho en algunos escenarios, es preciso hoy compartir nuestra posición pensando en el futuro del país. Si en una nación no hay condiciones políticas y sociales sanas y estables, y si no hay una democracia sólida y un respeto al Estado de Derecho y la institucionalidad, no es posible tener empresas estables y un ambiente empresarial propicio para la inversión, la generación de empleo y el progreso. Todo esto ha estado amenazado con el gobierno de Petro y de allí nuestra posición. Pese a la incomodidad que podamos producir en algunos, seguiremos defendiendo con fuerza el respeto por la democracia, la Constitución, la libertad de empresa, la libre competencia del derecho a la propiedad privada, entre otros principios consagrados en nuestros estatutos, esos que también nacieron hace 8 décadas. También seguiremos respaldando a nuestras instituciones que han hecho contrapeso al Gobierno Nacional, a ustedes, señores alcaldes y gobernadores, que a pesar de no contar con el apoyo de este gobierno, están sacando sus regiones adelante, y por supuesto también a nuestros soldados y policías de nuestra fuerza pública, que aún desmoralizados se juegan la vida por nosotros. En este Congreso no queremos quedarnos con la coyuntura actual y mucho menos en el pasado. Queremos ser propositivos y plantearle a la opinión pública y a los candidatos del país la Colombia que queremos. Colombia no necesita solo un gobierno de transición, necesita un proyecto colectivo de país a mediano y largo plazo, un gran proyecto de Colombia a 30 años, donde nos pongamos de acuerdo con una visión de Estado, gobernado por un equipo alineado que continúe el camino señalado período tras período. Si tenemos claro el país que queremos, podemos proyectar y decir el Estado y el gobierno que nos merecemos. Queremos una Colombia de oportunidades, trabajadora, que crezca y sea incluyente, justa y sostenible. Queremos un país en el que su devenir sea producto de la seguridad, la paz y la reconciliación. Estoy seguro de que la mayoría de los colombianos queremos un Estado más pequeño, donde haya mayores libertades individuales y económicas, un país donde la corrupción no sea parte de la cultura de los gobernantes y tampoco de los ciudadanos, y que combatir dicha corrupción dé paso al desarrollo y al progreso sin límites. Queremos un país con menos leyes, menos regulación, menos impuestos, donde la ética del trabajo bien hecho y de buenas prácticas sea el verdadero programa de gobierno de cada ciudadano. Ese país que queremos como el eje del gran proyecto Colombia a largo plazo requiere una confianza duradera, que cuando invirtamos, arriesgamos y trabajemos lo hagamos con tranquilidad, porque hay seguridad jurídica blindada, estabilidad regulatoria con reglas de juego claras. No queremos un Estado derrochador como el actual, queremos que invierta más en educación y salud, con la calidad y amplia cobertura que todos los colombianos merecemos, que la justicia también sea más eficiente, independiente y no esté politizada. Queremos un país que se atreva a apostar decididamente por la productividad y la competitividad, un país enfocado a conquistar el mundo,
producto de la innovación, la tecnología y el talento de los colombianos. Queremos un país que incentive el trabajo y el emprendimiento y no un país asistencialista a punta de subsidios. Ese país lo podemos ayudar a construir con esperanza entre todos. Quiero enfatizar que ese país que queremos tiene que erradicar el odio y las divisiones, que se reconozca el crecimiento como necesario y no como un lujo. Crecer y generar riqueza no significa escoger entre lo social o el mercado, significa entender que la productividad y la competitividad son aliadas y no enemigas. El país que soñamos en esa Colombia del futuro debe ser menos presidencialista y centralista, señor gobernador y alcalde. El país que soñamos debe estar unido, pero con más autonomía y libertad de las regiones. Usted lo mencionó muy bien ahora. En ese sentido, quiero detenerme para compartir con todos ustedes unas reflexiones. Desde sus primeras constituciones, Colombia ha vivido bajo un presidencialismo fuerte y un centralismo sofocante. La Constitución de Río Negro de 1863 fue un intento de romper ese centralismo, pero en el 86, para evitar la división extrema y los enfrentamientos entre estados soberanos, el centralismo regresó y terminó marcando la vida política por más de un siglo. La del 91 tuvo un intento tibio de avanzar en la descentralización sin mayores resultados. El presidente así ha adquirido un poder desmedido. El esquema centralista permitió en momentos de crisis responder con rapidez y mantener la integridad territorial, pero el costo de esa visión extrema de poder ha demostrado bajo condiciones como las que hoy vivimos, que con un poder presidencial sesgado ideológicamente, lleno de odios personales y regionales, que permite el escenario para que un mandatario erosione la confianza institucional y profundice la división de la nación. La discrecionalidad del presidente y del gobierno central de manejar a su antojo el presupuesto, el autoritarismo de frenar proyectos u obras en las regiones, ejemplo que nos han dado ahora con el túnel del Toyo. Esto genera más atraso y pobreza. Por su parte, también la facultad del presidente de ternar magistrados a la Corte Constitucional, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al Fiscal General de la Nación, el Procurador General y el Defensor del Pueblo, afecta también la independencia judicial y el equilibrio de poderes, incitando a la politización y el clientelismo. Porque tiene al lado al ministro del Interior. Dios mío, Dios mío. Dios mío, hay un desorden impresionante hasta ahora. Este diseño del Ejecutivo, que alguna vez prometió estabilidad, dejó un presidente con demasiado poder, instituciones frágiles, regiones olvidadas y una justicia amenazada por la política. El gobierno de Petro es la prueba más peligrosa de los riesgos del presidencialismo extremo y del centralismo excesivo. Un presidente que usa la concentración de poder para imponer su agenda ideológica y presionar a la justicia. También repartir recursos según conveniencias políticas, el mismo que no entiende la unidad nacional como un mandato constitucional, sino como un obstáculo para dividir y polarizar al país. Mientras las regiones producen riqueza con trabajo y productividad, en el gobierno nacional esos recursos terminan en burocracia, nóminas paralelas, contratos amañados y corrupción. No es justo que los impuestos de los colombianos se conviertan en botín político mientras alcaldes y gobernadores deben resignarse a hacer fila en las oficinas de los ministerios para pedir lo que legítimamente les pertenece a sus regiones. Los gobernadores del país alzaron su voz en las últimas horas por lo que llaman una vulneración a la autonomía territorial. Con decisiones del gobierno se está asfixiando a las regiones y queremos solicitarle hoy al gobierno nacional, primero la derogatoria del concepto que se emitió por parte del Departamento Nacional de Planeación, con el cual se está afectando la bolsa de regalías e imponiendo cargas a cada uno de los departamentos y municipios con recursos propios. Gobernadora del Valle y alcaldes, gobernadora Garde Fico, yo creo que ustedes han sido testigos de esa radiografía lamentable de solicitar recursos merecidos cuando un presidente no tiene la conciencia del desarrollo de las regiones. Por eso el país que queremos
Necesita con urgencia una reforma de fondo, una reforma que corte los excesos del presidencialismo y limite el centralismo asfixiante conservando lo útil, pero acabando con la discrecionalidad de burócratas lejanos que nunca han entendido las verdaderas necesidades de las regiones. Como primera medida proponemos que la elaboración de las ternas a las cortes y organismos de control que hoy está en cabeza del presidente debería recaer en un Consejo Nacional de Méritos y Justicia. Así blindamos la justicia de cualquier injerencia del Ejecutivo. En segundo lugar, la distribución, asignación y pago de los recursos destinados a las entidades territoriales deberían de salir de las manos del presidente y pasar a una agencia técnica de distribución fiscal autónoma e independiente que asigne los fondos con criterios objetivos. También se hace necesario y proponemos reducir el poder presidencialista en el manejo y control de las estadísticas del país, el DANE, para evitar más manipulaciones y generar suspicacias en sus resultados, debería pasar a ser una entidad independiente como lo es hoy el Banco de la República. Es probable que estos 3 años hayan dejado una dura lección a los colombianos sobre lo que significa tomar una pésima decisión electoral. Pero si el país volviera a cometer un error de esa magnitud, el poder del presidente no puede ser un obstáculo, no puede ser absoluto, ni el centralismo puede seguir golpeando a las regiones. Hoy el alcalde de Cali me mandó un saludo. Llegaron todos los vehículos blindados del ejército a cuidar Cali y dijo, gracias, ministro de Defensa, punto. ¡Ja! No quieren a Petro. ¿Ah? Yo siendo el jefe, el alcalde, ¿no? Y el jefe del ejército. Soy el jefe del alcalde, el jefe del ejército. Es probable, y hay algo muy importante, y esta frase la quiero compartir de verdad con el corazón: nunca más un mandatario debería tener la capacidad de castigar a quienes no piensan como él, ni de frenar el desarrollo de los territorios que no se sometan a su ideología. El gobierno que nos merecemos. Ese país que queremos no será posible sin lograr el gobierno que nos merecemos, un gobierno transparente, eficiente, ejecutor y cercano, un gobierno que no se limite a administrar la coyuntura, sino que lidere al país en el mediano y largo plazo, con visión estratégica que escuche a los ciudadanos, que sea inclusive, genere confianza, un gobierno integrado por colombianos competentes e íntegros. El presidente elegido debería devolver la dignidad y el prestigio a los ministerios y a los cargos ejecutivos del Estado. En el ejercicio de la construcción del país que queremos y el gobierno que nos merecemos, hemos consultado a nuestros empresarios de todas las regiones y queremos que el nuevo presidente y gobierno de Colombia, a partir del 7 de agosto del 26, se comprometa con principios clave para el desarrollo y progreso del país. Es más, en esta etapa de candidatura no solamente queremos escuchar a los candidatos, sino que también escuchen nuestras propuestas y planteamientos. Y por eso queremos invitarlos a que se comprometan con estos principios que estamos seguros son respaldados por una amplia mayoría de los colombianos. La defensa y fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho, el respeto por la separación de poderes y la institucionalidad, el fortalecimiento y respaldo a la fuerza pública en su esfuerzo de proteger a los colombianos como bastión de la democracia, la defensa de las libertades individuales y económicas, la consideración del empresariado y el sector privado como fundamental eje de desarrollo económico, social y sostenible, la defensa del derecho a la propiedad privada, el respeto por la independencia del Banco de la República, el crecimiento económico y generación de empleo formal, reducción de la pobreza y bienestar y la prosperidad para todos, respeto por el manejo de las relaciones exteriores y la diplomacia, lucha sin cuartel contra la corrupción y la reducción del tamaño del Estado y el gasto público. Estos principios nos unen y estamos seguros serán respaldados por una amplia mayoría de la ciudadanía. Por eso, en el marco de este Congreso, mañana presentaremos y lanzaremos en asocio con el Grupo Democrático Principio y Fin una plataforma ciudadana para que todos los colombianos que quieran sumarse lo hagan
y de esta manera seamos fuerte y sólido el compromiso y respeto del candidato que finalmente llegue a la Casa de Nariño. Este compromiso de precandidatos y candidatos que se identifican con estos principios debe ir más allá y es propender por un proceso de unión, dejando atrás egos e intereses personales que no pueden estar por encima de los máximos intereses colectivos del país, y es crear un escenario de acuerdos que garantice ganar y cambiar de rumbo el país en mayo del año entrante. Proponemos que las instituciones, gremios, bancadas políticas, grupos de opinión nos unamos y dialoguemos con los candidatos y los partidos para propiciar ese gran acuerdo y compromiso de país. No nos podemos permitir llegar a las elecciones de la primera vuelta presidencial dispersos con una amplia baraja de candidatos, por buenos que sean, y poner en riesgo a la democracia y el cambio de rumbo que el país necesita. Pero también es importante preguntarnos qué debemos hacer en estos meses que quedan. No podemos quedarnos solos con los brazos cruzados, que llegue un candidato o un mesías para salvarnos. Todos somos partes y dolientes de esta Colombia bella, diversa, llena de oportunidades y posibilidades. Por lo tanto, todos somos responsables de su futuro y constructores de su destino. Son muchas las preguntas que como empresarios y ciudadanos nos hacemos sobre qué hacer y aportar para contribuir a construir ese cambio de rumbo del país, pues son muchas las acciones que podemos implementar y que de FENALCO también venimos impulsando y queremos compartir con ustedes hoy. 1. Vigilantes y alertas para que haya elecciones. Como ciudadanos y como empresarios debemos cerciorarnos de que se realicen las elecciones de acuerdo con el calendario electoral. No podemos permitir ningún esguince o excusa que ponga en riesgo el normal transcurrir de la democracia. En tal caso, la exigencia de las instituciones para que cumplan con su deber sagrado de hacer respetar la Constitución será una prioridad. Segundo, ocupémonos en ayudar a elegir un buen Congreso. El Congreso que termina su periodo en el 2026 con excepciones valiosas, especialmente en el Senado, quedó en deuda con el país. Es necesario apoyar y reelegir a quienes no se entregaron al gobierno, ni a sus nefastas reformas, cumpliendo con su deber. Por eso tendremos los ojos abiertos y estaremos vigilantes de quienes terminen de hacerlo con el funesto proyecto disfrazado de reforma tributaria que cursa en el Congreso. Al mismo tiempo es importante señalar para que no vuelvan los que están involucrados en actos de corrupción y se vendieron al gobierno por dávidas o intereses personales, traicionando a los empresarios y a los ciudadanos. Desde FENALCO hemos venido visibilizando a unos y otros. De cara a las elecciones de marzo, en alianza con el Instituto de Ciencia Política, haremos un balance para visualizarlos completamente. También es fundamental postular a los partidos y apoyar nuevos liderazgos, personas de la sociedad civil que puedan ir a oxigenar el Congreso. En este propósito de cambiar el rumbo del país, es fundamental el rol que jugará el Congreso elegido a partir de marzo entrante, bien sea acompañando o no las iniciativas del nuevo gobierno. Tercero, no a la indiferencia política. Como empresarios ciudadanos no podemos seguir dando el lujo de decir que no participamos en política, ni hablamos de ella. Si verdaderamente nos duele el país y queremos el cambio de rumbo, tenemos que participar. Y miren este dato, los empresarios en Colombia generamos 10.885.000 puestos de trabajo formales. Por su parte, el sector público nacional genera 809.000 empleos. Pero mientras los gobernantes y políticos que están en el poder hacen proselitismo, presionan, amenazan y logran persuadir los votos para sus intereses, los empresarios en general, en cambio, somos apáticos, o por lo menos a hablar de política con nuestros empleados. No se trata de presionar ni amenazar, pero sí es fundamental tener conversaciones sobre el futuro del país, sensibilizar a nuestros colaboradores, proveedores y clientes sobre lo que está en juego y en riesgo para la democracia. Asimismo, orientar a tomar buenas decisiones en el 26. Cuarto, el apoyo económico asertivo a las campañas. Como sabemos, gran parte de las campañas políticas en Colombia se financian con recursos del sector privado.
Es muy importante ser asertivos y no dispersar recursos, canalizarlos en procesos y esfuerzos que están haciendo grupos, ciudadanos e instituciones para colaborar con el cambio de rumbo en el 2026 y apoyar candidatos con opción que lideren ese cambio. El libro blanco, Agenda por el futuro de Colombia. El futuro del país no se construye solo con la visión e ideas de un gobernante, se elabora con el aporte de ideas de muchos ciudadanos. Por esta razón, con la consulta del país que queremos, que hicimos a nuestros empresarios y directivos de FENALCO, estamos elaborando el denominado Libro Blanco, que es un documento de propuestas de agenda por el futuro de Colombia para ser entregado a candidatos y, por supuesto, al próximo presidente y su equipo de gobierno. Contiene 12 principios, 10 políticas públicas y 16 proyectos de ley. Sexto, vigilantes y alertas por la transparencia de las elecciones. También es nuestro deber estar vigilantes y alerta de los resultados de las elecciones. Hay iniciativas privadas que debemos apoyar con recursos económicos y humanos para reforzar la vigilancia de todas y cada una de las mesas de votación con testigos electorales. El ejemplo nos lo dio María Corina Machado en Venezuela. Termino haciendo una reflexión final. La relación de los empresarios con su entorno económico, social y sostenible es fundamental, pero en estos tiempos de crisis también es imprescindible la relación con el entorno político, cuando queremos preservar y fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Colombia saldrá adelante, a otro nivel, como lo dijo Fico, pero solamente si dejamos de ser personas y organizaciones pasivas y solitarias y pasamos a la acción. Todos tenemos la responsabilidad y la posibilidad de contribuir a ese futuro que anhelamos. Como ya lo hemos dicho aquí, es preciso reafirmar que Colombia sí tiene futuro y tenemos más país y gente buena que este mal gobierno y que sus protagonistas, pero ese futuro tenemos que ayudar a construirlo. No dejemos que nos invada el pesimismo, no podemos dejarnos robar la alegría, tenemos que volver a soñar con esperanza que si somos capaces de construir un país más sano, más próspero y más justo para todos. Quise consultar, escribiendo este documento, a la inteligencia artificial, cuál es la definición de esperanza de todas las miles de interpretaciones que hay en el mundo. Y quiero compartir con ustedes esta mañana porque me parece interesante tener un común denominador de una palabra tan especial, pero sobre todo tan necesaria y poderosa para interiorizar todos los colombianos, especialmente los jóvenes. Jaime Alberto, la esperanza es un estado emocional y cognitivo de optimismo que surge al ver como posible la realización de un deseo futuro. Es el sentimiento que impulsa a la acción y al esfuerzo para alcanzar metas, es decir, la expectativa positiva de que sucederán cosas favorables. Así es, van a suceder muchas cosas favorables en Colombia. Pero también algo interesante, para quienes somos creyentes no es casualidad, o tal vez es diosidencia, que centremos la esperanza que tanto necesita Colombia precisamente este año del jubileo 2025. Lo menciono porque al convocarlo el año pasado el Papa Francisco lo hizo en torno a la esperanza, al denominarlo la esperanza no defrauda y no nos defraudará a los colombianos. Debemos, para sacar adelante a Colombia, contagiarnos de esa esperanza, impregnarnos de optimismo, de creer que sí es posible cambiar el rumbo del país, que debe ser nuestro primordial deseo. Nuestro deseo se debe traducir en acciones y esfuerzos de cada uno para lograr esta meta. Tenemos que estar convencidos de que sí somos capaces de construir esa nueva esperanza y sumemos todo lo bueno que tenemos y nos une. La unidad no es una opción, es una necesidad para cambiar el rumbo del país.
Mi bandera, mi país me hace vibrar, me hace sentir. Mis sueños voy a conseguir. Yo sí quiero seguir. Sumemos lo bueno. Yo sí quiero compartir. Sumemos lo bueno. Sumemos risas y abrazos. Sumemos lo bueno. Sumemos respeto. Sumemos trabajo y ganas de seguir. Sumemos lo bueno. Oh, 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 oh. Sumemos lo bueno. Mi bandera, mi país me hace vibrar, me hace sentir. Mis sueños voy a conseguir. Yo sí quiero seguir. Sumemos lo bueno. Yo sí quiero compartir. Sumemos lo bueno. Sumemos risas y abrazos. Sumemos lo bueno. Sumemos respeto. Sumemos trabajo y ganas de seguir. Sumemos lo bueno. Oh, 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 oh. Sumemos lo bueno. ¡Bravo! Queridos participantes, en este propósito Colombia los necesita y los necesita sin egos, con entusiasmo, con optimismo, con berraquera para trabajar en la construcción de esa esperanza y el cambio rumbo de la patria. Nos necesita unidos en una sola bandera, no en la que propone Petro de libertad o muerte, sino en nuestra tricolor de libertad y vida, haciendo honor a nuestro escudo nacional para volver a vivir en libertad y orden en Colombia. Gracias. A mí deme un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero, que escabil no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo,